¿Qué se estuvo midiendo durante 2025? ¿Y qué nos dice eso sobre lo que se viene en el 2026? Durante el 2025, las encuestas dejaron de concentrarse únicamente en la intención de voto. Se midió confianza y rechazo, emociones, narrativas y percepciones. Pero sobre todo, predominó que se están midiendo personas. Más que partidos, se encuestan nombres. El 2025 se caracterizó por resumirse en un desfile de perfiles, en una auténtica pasarela política. Más que proyectos, se evaluaron liderazgos y más que escenarios cerrados, se exploran futuros posibles. Esto no ocurre por casualidad, ocurre porque la política mexicana atraviesa una etapa de alta volatilidad y porque una vez concluido el proceso electoral del Poder Judicial, había que llenar los espacios vacíos del debate público. El elector ya consume futuro, incluso cuando todavía no hay elecciones formales en puerta. Para 2026, Coahuila renovará 25 diputaciones locales, 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Y tan, muy poco para llenar la ansiedad política de un país permanentemente electorizado, pero demasiado fértil para que los personajes que aspiran a 2027 comiencen a perfilarse, a hacer su chamba al interior de sus partidos y a posicionarse dentro de sus respectivos mercados electorales. El 2026 es un año prácticamente sin urnas, pero no sin política. No hay boletas, pero sin narrativas en vías de desarrollo. No se vota, pero se decide quién llega vivo al 2027. Y en 2027 el tamaño del tablero cambia por completo. Se renovarán 300 diputaciones federales de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, 17 gobernaturas en todo el país, aproximadamente 1,100 diputaciones locales en 31 congresos estatales y un poco más de 2,000 municipios renovarán sus ayuntamientos. Esto no es una elección intermedia más, es la disputa por el control político, legislativo y territorial de México rumbo al 2030. Es una elección que define correlaciones de fuerza, capacidad de gobierno y narrativa de futuro. Pero antes, durante el 2026, vendrán los procesos internos, los acomodos, la definición de los desfilantes finales, la guerra sucia, los conflictos internos. El juego más antiguo de la política, ungir al elegido e implementar la operación cicatriz con quienes queden a un lado. Aquí hay una variable clave que no se puede ignorar. Los partidos políticos no juegan el mismo partido. Uno juega a mantener, otros a transformarse y convencer, y otros históricos a no seguir perdiendo espacio frente a fuerzas que vienen emergiendo con mucho ímpetu. De las 17 gobernaturas en juego, 12 pertenecen actualmente al partido en el poder. Retenerlas significaría conservar músculo territorial, narrativa de fuerza y capacidad de negociación rumbo al 2030. 2 de ellas bajo la lupa, sin duda, Sinaloa y Michoacán. Aquí veremos cómo juega el sentimiento en las encuestas y en la elección. Si ese sentimiento perdura en el tiempo o si solo respondió a coyunturas específicas que simbraron a ambas entidades, muchas de ellas con tragedias. Y es en este contexto donde se entiende por qué hoy se miden figuras y no partidos. Hoy los partidos organizan elecciones, pero las personas organizan las expectativas. Las siglas movilizan estructuras, los nombres movilizan elecciones y emociones. Esto genera 2 efectos profundos. Una ciudadanía que deja de confiar en las siglas y una política cada vez más concentrada en rostros y personajes. La política de proyectos está en crisis desde hace varios años. Como advertía el maestro Giovanni Sartori, cuando la política se vacía de contenido, se llena de personalismos. Un termómetro informa, un termostato interviene. Y hoy muchas encuestas dejaron de medir la temperatura política
para intentar regularla. Esto ya lo habíamos hablado. Lo que estamos viviendo no es solo un cambio en las encuestas, es una transformación más profunda del sistema político. Los procesos internos y la competencia natural entre partidos crearán en este 2026 un caldo de cultivo particularmente intenso. Aunque solo haya un proceso electoral en el norte del país, habrá mucho de qué hablar y mucho que leer a través de las encuestas que buscarán perfilar a los más fuertes, a los más honestos y a los más votables. Habrá guerra sucia, sin duda, pero sobre todo interna. Por eso la recomendación es clara, que los partidos políticos tienen que centrarse en cuidar sus reglas, su disciplina y que la democratización interna no sea devorada por el ego y los intereses personales. Porque el 2026 no define cargos, define trayectorias. Y quien no lo lea bien en este año, difícilmente se sostendrá para el 2027. Será un año entretenido, con mucho que analizar y con muchos jugadores sobre la mesa. Soy Agustín Goicoechea y somos Votum Analítica.